Martínez, coordinador del Archivo Nacional Histórico. En el capítulo de hoy de Diálogos con Historia hablaremos con el archivero e historiador Pablo Muñoz Acosta sobre su investigación en el fondo del Salitre. Bueno, Pablo, gracias por colaborarnos en este espacio que hemos llamado Diálogos con Historia, ¿ya? La razón de invitarte es porque se juntan, a mi juicio, dos virtudes importantes. Una, el tema del trabajo desde el archivero, ¿no? Pero también la otra, desde el historiador. En ese caso tú has tenido que enfrentar desde su ordenamiento, clasificación, el fondo del Salitre. Cuéntanos un poco, agradeciéndote, insisto, tu participación, ¿cuál es el origen de este fondo? Yo quiero empezar agradeciendo a la generosidad y la comprensión que el Archivo Nacional, las autoridades del Archivo Nacional han tenido conmigo históricamente. Desde mucho tiempo han tenido una comprensión grande y me han permitido espacios de trabajo, espacios de publicación, y para mí el Archivo Nacional representa una institución en la cual siento que es un privilegio para mí estar acá y un orgullo estar acá, para estar dentro del Archivo Nacional. Eso. Ahora, respecto a tu pregunta acerca del archivo del Salitre, esa documentación empezó a llegar a Chile, yo diría, a contar del año 1985 y hasta el año 87, y llegó a través de unas gestiones que hicieron algunos como José Armando Folch, Miguel Alex Schweitzer, Javier González Echenique, que era el conservador del Archivo Nacional. Una parte llegó desde el edificio que tenía la Nitrate Corporation of Chile en Londres, que llegó a través de un convenio que hubo con una universidad, por la cual la colección de revistas que tenían los salitreros allá fueron entregadas a una universidad en Inglaterra. Y a cambio de eso, esa universidad pagó el costo del transporte tanto en un par de barcos de la Armada y también algunos aviones de la Fuerza Aérea. Esa es una de las partes del archivo que es básicamente la documentación, que son los álbumes salitreros y la documentación administrativa relativa a la publicidad salitrera, que en Europa era controlada desde Londres. El otro lugar desde el cual llegó la documentación, que debe ser algo así como el 60%, es desde el denominado edificio del Salitre, que está en la esquina actualmente estaba, quiero decir, en lo que hoy sería la esquina de Agustinas con Teatinos. Ahí estuvo el edificio del Salitre donde yo diría que desde 1934 en adelante, cuando se funda la Covenza, ahí prácticamente estuvieron todas las compañías del Salitre, vale decir, tanto lo último que iba quedando del sistema Chang, como la anglo-chilena y la Lautaro Nitrate, que después se convirtió en el anglo-Lautaro a contar del año 51. Bueno, la documentación llegó acá al Archivo Nacional, a lo que sería el hall donde está en este momento donde se montan las exposiciones, y un grupo de funcionarios del Archivo Nacional empezó la tarea de intentar organizar un archivo, y eso implicaba clasificar, clasificar, reclasificar e intentar la ordenación cronológica una vez establecida ya una primera clasificación. ¿Cuándo tú empezaste a trabajar de manera archivística este fondo? Yo diría que el primer acercamiento fue el año 2009, fue el primer acercamiento a la documentación del Salitre, en la cual describí, claro, en la forma de inventario analítico, la documentación más antigua que estaba empastada. Ahí produje algo así como 1262 registros, inventarios analíticos de la documentación más antigua empastada, pero sin embargo había un problema
había un problema gigantesco que eran algo así como unas 600 cajas con documentos. En esas 600 cajas con documentos recuerdo haber conversado con Osvaldo Villasec y con Óscar Álvarez, que eran las personas que habían estado trabajando en el primer momento cuando llegó la documentación. En esas cajas de archivo tamaño estándar habían carpetas que eran prácticamente de todos los fondos. El año 2011 reinicié el trabajo y lo que hice fue desenvasar todo lo que estaba dentro de las cajas. Eso implicó mover muchos metros lineales de documentos y advertir de que dentro de las cajas habían carpetas que pertenecían a algo así como, en total, a algo así como 34 fondos dentro del Archivo Nacional. Pablo, me interesa conocer un poco el resultado de tu labor archivística. ¿Qué dimensiones tiene este fondo? Tú ya me has dicho que son alrededor de 34 subfondos que lo conforman. ¿Cuál de ellos también a ti te ha llamado más poderosamente la atención respecto de los documentos que surgieron ahí relevantes para ti? La bisagra fundamental respecto del salitre es los antecedentes respecto de cómo se formó la COSACH, la Corporación de Compañías de Salitres de Chile, y después cómo se liquidó la COSACH. La liquidación de la COSACH, que ocurrió entre el año 33, fines del 32 y comienzo del 33, que en el fondo es la formación de la Corporación de Venta de Servicios, que es en enero del 34, desde el año 30 hasta el año, para mí es el ensamblaje fundamental que le da sentido, es lo fundamental del archivo de salitres, justamente esos documentos. Eso para mí eso es lo fundamental. Y esos documentos, los que son la formación de la COSACH, donde hay, por ejemplo, donde están los informes de la Superintendencia del Salitrillo, informes estrictamente confidenciales que enviaron, por ejemplo, Elías Kaplan Smith o Medel Wellplay o Houston, que le enviaron a los bancos coaligados con el grupo Guggenheim, para mí es la cuestión fundamental que permite entender cómo finalmente se produce el control norteamericano y el monopolio norteamericano del salitre. Ya tenían el cobre, y cómo se produce el control del salitre y qué implicó eso respecto del sistema Chang, vale decir, del sistema clásico de salitre. De explotación del salitre. Eso para mí es lo fundamental. Lo anterior, vale decir, la compañía de salitres de Antofagasta, la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta y todas las otras compañías pequeñas que estaban ligadas a la Asociación de Productores de Salitres y que finalmente tuvieron que formar parte de la compañía de salitres de Chile, es una documentación que por supuesto puede ser estudiada, han sido estudiadas en términos de bibliografía, pero son muy pocos, salvo tal vez Sergio González y Pablo Artaza, que han venido a estudiar estos documentos acá. Pero para mí, insisto, lo fundamental es cómo se forma la COSACH, cómo se empieza a liquidar la COSACH, que en el fondo es cómo se forma la COVENSA. Lo que sucede para adelante con la formación de la COVENSA a contar del año de enero al 34 de la ley 5.350, es como una vuelta por parte del control del Estado respecto al salitre, con el nombramiento de directores fiscales que iban a decidir, por ejemplo, cuánto iba a ser la cuota y cuánto es, y finalmente cuál era el porcentaje que se iba a entregar a las compañías privadas, cómo se iba a pagar la deuda externa que se tenía con los bancos extranjeros coaligados con el grupo Guggenheim. Eso es materia que es más fácil de estudiar. Lo fundamental es cómo la hacienda pública se salva a contar del año 31 con la suscripción de créditos con los Guggenheim, que ellos colocaron como condición esencial que se formaran compañías. Que se formara una compañía de salitre, la COSACH. Era fundamental eso. Entonces ahí veo que para ti eso es lo fundamental, porque de ahí surge un poco tu preocupación desde el punto de vista del historiador, ¿no es cierto? Claro. Porque en el fondo es cómo el Estado, ¿no es cierto?, enfrenta la crisis de la producción del salitre y del comercio mundial del salitre. Claro. ¿O me equivoco? Claro. ¿Y cuáles fueron las alternativas que el Estado chileno barajó frente a eso? Porque la documentación del salitre, de ese momento estamos hablando del año 27, 28, 29, ha sido muy poco estudiada y ha habido mucha tergiversación por parte de otros historiadores y economistas. O sea,
el año 29, el año 30, 31, la Asociación de Productores de Salitre y también y en ese momento, después, cuando se forma la cosa, llegaron a acuerdos con los salitreros sintéticos respecto de territorios, de cuotas, llegaron a acuerdos. O sea, yo creo que es una mentira y prácticamente una falacia seguir repitiendo de que es el salitre sintético lo que liquidó finalmente al sistema salitrero Chang. Yo diría que el problema es otro. El problema es más complejo. El problema es más complejo que la creación del salitre sintético. Sí, porque habían acuerdos, habían tipos que negociaron, como el Enrique Tocornal Douster, el mismo, por ejemplo, Óscar Herrera y otros negociaron, Alejandro Bertrán, tipos que fueron en misiones del año 28, 29 a negociar con los salitreros sintéticos cuotas de producción y territorios en los cuales porque la idea, o sea, lo que querían, la lógica respecto de cómo se manejaba el tema del salitre por parte de todos los salitreros agrupados en la Asociación de Productores de Salitre, era que ellos, en términos liberales, ellos lo que querían era que ellos podían producir cualquier tonelaje de salitre y venderlo donde ellos quisieran. Ellos no querían estar amarrados con una cuota de producción de salitre, ni tampoco que hubiese un volumen global ni un territorio. Y dada la coyuntura internacional, era imposible seguir ese modelo, digamos, libre mercadista. Claro, ellos, o sea, la Asociación de Productores de Salitre, ellos creían, por ejemplo, que en ese sentido Marx tiene razón, en ese sentido, por ejemplo, todas las crisis que Marx señaló acerca del capitalismo siempre fueron de sobreproducción. O sea, si la Asociación de Productores de Salitre pensaba, por ejemplo, digamos, meses antes de octubre de 1929, que ellos podían seguir produciendo y exportando 3 millones de toneladas anuales, los acuerdos que se estaban llegando en Europa implicaban de que la cifra el volumen global de producción de salitre no podía pasar de 1.800.000 toneladas. Entonces, ese 1.800.000 toneladas fue finalmente lo que la Covensa mantuvo durante 34 años a un precio por dólar por tonelada. Ya. Pablo, tú, todo este trabajo archivístico en primer lugar y también historiográfico, me imagino que se ha traducido en algunos artículos en revistas. El trabajo archivístico, ¿dónde lo podemos encontrar para conocer la riqueza del salitre? Y otra pregunta, ¿no es cierto?, ¿dónde tú has plasmado toda esta investigación, ¿no es cierto?, historiográfica? El primer trabajo que el Archivo Nacional me publicó fue en una revista hace como 2 años atrás, que me publicó en esa revista, donde que el objetivo era más bien, en términos, era más que de historia económica, era de archivística. Un segundo trabajo que me publicó el año pasado en la revista Mapocho ya es un trabajo de historia económica. Ahí Carlos Sandón y Pedro Pablo Seger me dieron la gracia de disponer de 25 páginas dentro de la revista Mapocho, en la cual ya hay un trabajo de historia económica, en la cual yo narro cómo fue el negocio. Me meto en cuestiones de matemáticas financieras, de historia económica, y ahí centro y entiendo la cosa y dejo planteadas varias preguntas que pueden ser motivo de otras investigaciones, como por ejemplo calcular, a ver, del 100%, o sea, del 25% de las utilidades físicas del salitre desde 1934 en adelante debían entrar al Estado. El 25% de las utilidades físicas, ¿cuánto es eso y en qué porcentaje el salitre Guggenheim y lo que iba quedando del sistema Chang finalmente terminaron aportando al Estado en términos? ¿Y cuánto representa eso dentro del presupuesto? Yo diría que nadie ha hecho ese cálculo. Bueno, Pablo, quiero nuevamente, junto insisto, agradecerte tu participación, esta relación también de colegas que tenemos, de archiveros, tu participación en este espacio y por permitirnos también difundir este trabajo de los archiveros, que a veces es poco conocido, ¿no? A veces más conocido del historiador, pero no tanto del archivero. Hoy día juntamos esas dos virtudes. Gracias por tu colaboración. Muchas gracias. Gracias.